Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, para ir a la hora que ustedes me estén viendo. Pues en estas semanas vamos a retomar nuestro devocional de miércoles. Recuerdan aquí, así lo teníamos hace ya varios meses, hace como, pues quizá, pues sí, como un año que ya no lo teníamos así, pues por algunas responsabilidades, algunas actividades que vamos a tener en la iglesia y que estamos preparando, por ejemplo, para este sábado que viene el desayuno de mamás, y después de este miércoles, en 8 va a ser 10 de mayo, entonces, y así, pues de repente se complicaba tener el miércoles de oración, por lo cual decidí pedir de favor que me ayudara mi hermano Josafat a grabarme para que, pues cuando menos pudiéramos tener nuestro devocional, retomar cuando menos por algunas semanitas este devocional de miércoles o a ver que el Señor a dónde nos dirige, pero cuando menos no dejar de compartir con ustedes. Si no pudimos venir el miércoles, pues cuando menos compartir de la palabra del Señor. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y oramos. Señor, te exaltamos, te glorificamos porque solo tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Reconocemos que de muchas maneras hemos pecado contra ti. Y pedimos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo tú nos perdones y nos limpies de toda mal. Pues Padre Celestial, gracias por el cuidado que tienes para con todos nosotros y también por tu fidelidad. Nos provees de todo lo necesario, de tal manera que no nos hace falta nada. Señor, quiero poner en tus manos este tiempo de devocional, que sea de edificación para todos mis hermanos, hermanas, aún familiares y amigos que puedan estar viendo este video, esta transmisión. Padre Celestial, que sea de edificación, pero también para gloria de tu nombre. Padre, pues gracias por tu bondad y pongo este tiempo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, ya se tiene más o menos un mes, que nuestra amada hermana Margarita Jiménez partió con el Señor, una hermana muy amada de la Iglesia Bautista Peniel, una hermana de mucho gozo y de mucho ejemplo, tenerla con nosotros, hermanos. Y algo que recuerdo mucho de mi hermana es que cuando ella pasaba por tiempos de prueba, por tiempos de turbación, le llamábamos por teléfono y creo que varios de ustedes son testigos de esto. Le llamábamos por teléfono y cuando nosotros llamábamos a mi hermana Margarita para animarle, para consolarle, para, con palabras mostrar nuestro amor, nuestro apoyo, salíamos nosotros, hermanos, animados, hasta exhortados, porque aún dentro de la prueba y la turbación que mi hermana Margarita podía pasar por la salud de ella, por la salud de nuestro hermano David, su hijo, por algunas situaciones de su familia, o simple y sencillamente por algunas situaciones que estaban cruzando de prueba, hermanos, de turbulencia en su vida. Siempre la hermana estaba fortalecida. Y uno de los pasajes que regularmente cuando platicaba yo con mi hermana y cruzaba los tiempos de prueba y mi hermana fortalecida, mi hermana Margarita me hablaba esa parte del Salmo 30, el Salmo de David, cuando dice el versículo 11: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Y recordando esto, entonces, hermanos, sabemos que nuestra amada hermana está allá con el Señor, gozando de su presencia, pero la mencionó, hermanos, porque de verdad era una hermana de mucha edificación, mucho ánimo, mucho gozo. Y ella sabía, hermanos, mi hermana Margarita era un testigo fiel de que Dios convierte el sufrimiento en gozo. Y esto es lo que hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, precisamente esto, es que Dios convierte el sufrimiento en gozo. Tal vez algunos de nosotros habemos pasado, estaremos pasando en el momento, o tal vez llegáramos a pasar por algún tiempo de prueba, hermanos, de turbación, eh, y las cosas, las circunstancias nos sofocan. Pues hay que recordar, hermanos, que dentro de la prueba, dentro del sufrimiento, Dios tiene un propósito. Y uno de esos lo vamos a ver en el Salmo 30, y es que Dios quiere convertir el sufrimiento que podemos cruzar en gozo, ya que hemos aprendido a depender de él. Pues voy a leer con ustedes, busquen por favor ahí en sus Biblias, ahí en casa, ahí donde te encuentres, hermano, hermana, y busquemos el Salmo 30. Son 12 versículos, hermano. Yo espero que ahí tú en casa, junto conmigo, lo podamos leer. Y
y después entramos ya a la reflexión, a la meditación de este pasaje que estamos teniendo. Pues dice en el bueno, de hecho dice así, salmo cantado en la dedicación de la casa, salmo de David. Cuando dice de la dedicación de la casa, por supuesto, hermanos, está hablando del tabernáculo, del lugar donde se adoraba a Dios. Y dice desde el versículo 1, dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese de la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá de alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré más conmovido, porque tú, oh Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamé y al Señor suplicaré, y provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura. Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Por supuesto, este salmo fue escrito dentro de algunos de los momentos en los cuales David estaba, hermanos, pasando por una prueba, pero no solamente David estaba pasando por prueba, porque dice que el Señor lo sacó del Seol, que el Señor lo libró, que el Señor le permitió experimentar el sufrimiento, pero que él clamó a Jehová y Dios lo libró del sufrimiento. Pero también, por ejemplo, algo interesante que en el versículo 6 se menciona y es que dice, en mi prosperidad dije yo, no seré más conmovido. Pero está hablando de aquí en esta parte, hermanos, de que hubo algo de arrogancia en el corazón de David. Y entonces la respuesta viene en el versículo 7 cuando dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Es decir, lo que está diciendo David es cuando él dijo, yo puedo solo, yo tengo mis fortalezas, yo tengo mis herramientas, mi propia sabiduría, mi propia fuerza para salir adelante, Dios permitió que pasara por un tiempo de prueba para que él dependiera no de sí mismo, sino para que David dependiera totalmente de Dios. Y esto es algo que Dios, hermanos, tiene como propósito para cuando muchos de nosotros tenemos que pasar por prueba, por turbación, cuando Dios está utilizando las cosas difíciles de la vida para que nosotros podamos primero clamar a Él y por supuesto depender totalmente de Él. Y su propósito general, hermanos, o final, es que aún dentro de la prueba nosotros terminemos glorificándole. Y para eso se va a valer de la prueba, de la turbación, del sufrimiento. Pero quienes hemos experimentado, hermanos, una relación íntima con Dios, ahora mediante Jesucristo, aún experimentando prueba, sufrimiento y dolor, podemos decir como David que Dios ha cambiado nuestro lamento en gozo. Ahí dice en el texto en baile, en alegría, porque eso es el resultado de cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios mediante Cristo, el que aún las pruebas traen para nosotros edificación y entonces esa prueba se convierte en un gozo, en una buena actitud para enfrentar las cosas, porque tenemos por Dios al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues aquí vamos a ver algunos puntos, hermanos, hermanas, que vamos a reflexionar. Así que como el Salmo habla de que precisamente dentro de la prueba y la turbación, Dios convierte nuestro sufrimiento en gozo, en fortaleza, pues vamos a ver un primer punto, hermanos, y es que cuando hemos experimentado el favor de Dios, la respuesta natural es glorificarle. Si tú realmente has pasado por alguna situación complicada, difícil, y has visto la poderosa mano de Dios, aún el trato de Dios en tu vida, en tu corazón, con tu familia, en todas las circunstancias de la vida, creo que experimentando al único Dios vivo y verdadero mediante Cristo, su Espíritu y su palabra, aún experimentando el favor de Dios, perdón, cuando hemos nosotros tenido que cruzar por prueba y turbación y hemos experimentado su amor, hermanos, la respuesta natural de nosotros como sus hijos, los creyentes, es glorificarle, no quejarnos, no señalar, no batallar con Dios, sino glorificar su nombre. Fíjense, dice del versículo 1 al 3, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Observen, a ti clamé y me sanaste, Jehová.
hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Entonces, hermanos, aquí la experiencia de David es que estaba pronto a la muerte a causa de una persecución, era perseguida su vida, estaba en problemas muy grandes, pero David tenía la certeza de que si él clamaba a Dios con un corazón, hermanos, entregado a él, Dios le iba a responder. Y la experiencia de David fue que Dios le libró incluso de la muerte. ¿De cuántas cosas no te ha librado el Señor, hermano, hermana? ¿De cuántas cosas no nos seguirá librando el Señor cuando a Él clamamos? Cuando tú y yo tenemos alguna situación difícil, complicada, que incluso nos está absorbiendo, hermanos, al único y al verdadero, el cual debemos clamar, es al único y verdadero Dios. Dios siempre está atento con sus oídos, hermanos, y con su corazón. Dios siempre está atento a atender el clamor de aquel que le clama de un corazón, desde un corazón contrito, humillado. Observen, en el Salmo 66, si buscan ahí en casa conmigo el Salmo 66, dice del versículo 1 al 3, clamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad a la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Por supuesto, dice, nosotros ahí en las versiones que tenemos regularmente es la Reina Valera. Y en la Reina Valera, en el capítulo 66 de Salmo, en su encabezado, dice alabanza por los hechos poderosos de Dios. Y es que específicamente, hermanos, Dios es tan grande y es tan poderoso, pero ese poder y esa grandeza, Dios la pone a la disposición de aquellos que le temen. No para que hagamos lo que queramos, sino para que Él nos rescate, para que Él nos abrace, para que Él, hermanos, nos brinde aliento en nuestro corazón cuando estamos desmayando a causa de la prueba. Este es un salmo también, hermanos, donde David invita a alabar a Dios y dice del versículo 17, hablando de Dios, dice, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Entonces, aún dentro de la prueba, hermanos, aún dentro de la turbación, Dios espera del verdadero creyente, de la verdadera creyente, hermanos, aún dentro de la prueba y la turbación, Dios espera que nosotros terminemos glorificando y exaltando su nombre. ¿Cuál es tu respuesta, hermano o hermana? ¿Cuál es tu reacción? Cuando tú estás cruzando por alguna prueba, por algún sufrimiento, por alguna turbación. Espero que seamos como en el corazón de David, que después o aún durante la prueba, nuestra respuesta es clamarle, es glorificarle y gozarnos dentro de esta situación, porque sabemos que Dios tiene un propósito muy grande para nosotros. Por eso, hermanos, como un segundo punto es, alabemos al Señor porque ha cortado la duración del sufrimiento. Dios sabe, hermano, hermana, cuánto podemos sufrir. ¿Cuál sería la capacidad de sufrimiento que tú y yo podríamos soportar? Dice ahí en el Salmo 30, versículos 4 al 5, dice, cantad a Jehová vuestros santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. O sea que David pudo experimentar que un día estaba sufriendo, pero al otro día Dios ya le estaba guardando, bendiciendo, rescatando, salvándole, colmándole de amor, hermanos. Y es que así es nuestro Dios, grande y bondadoso. Dios sabe, hermano o hermana, Dios sabe cuánta capacidad tenemos tú y yo para soportar las pruebas y qué tan perseverantes podemos ser dentro de la prueba. Pero lo que sí te puedo decir, hermano, hermana, muy seguramente dentro de esto de que todos hemos pasado por la prueba y que todos hemos disfrutado de la bendición de Dios y hemos sido soportados por su mano, es que yo te puedo decir esto. Dios va a permitir que la prueba, el sufrimiento y la turbación dure lo necesario para que tú y yo podamos fortalecernos, depender de Él y le glorifiquemos. Fortalecernos, aprender de Él y glorificarle. Es decir, hermanos, la prueba, la turbación, el sufrimiento no va a durar tan poquito como para que tú y yo no terminemos glorificando y adorando a Dios, ¿verdad? O dependiendo de Él. Y la prueba tampoco va a durar tanto, tan largamente, hermanos, como para que tú y yo nos perdamos y nos desesperemos y terminemos huyendo. No, hermanos, ni va a durar tampoco como para que no aprendamos de la prueba, ni tampoco va a durar tanto como para que nosotros terminemos sin esperanza. La prueba, la turbación, el sufrimiento, al final de cuentas, hermanos, va a durar el tiempo necesario para que ustedes y yo seamos fortalecidos
terminemos con gozo en nuestro corazón. Y otra vez, propósito grande dentro del sufrimiento es que Dios quiere que su nombre sea glorificado. Fíjense, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe a la epístola de los Romanos algo similar. Romanos 8:18, si vas conmigo ahí en casa, buscamos ese texto. Romanos 8:18, dice el texto: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Más, desde el versículo, 16, te leo, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De ahí viene el que diga: puesto tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, en el tiempo de vida que nosotros tenemos comparado con una eternidad, créeme, ese sufrimiento no se va, hermanos, a comparar con esa eternidad de gozo y paz que tenemos y que nos espera a todos aquellos que hemos puesto a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por sufrimiento, hermanos, por turbación, por prueba, muy seguramente debemos nosotros estar atentos de Dios, porque Él va a hacer que nuestro sufrimiento se convierta en gozo, ¿sí? De tal manera que la respuesta natural de aquellos que hemos sufrido o padecido es glorificarle, porque sabemos que Dios va a cortar nuestro sufrimiento, la turbación, porque Él tiene un propósito más grande que lo que ustedes y yo podamos, por supuesto, pensar. Y dice, les leo ahí mismo, regresó al Salmo 30, versículos 6-7, dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. O sea que llegó en algún momento, hermanos, que el rey David también experimentó orgullo, arrogancia, vanagloria en su corazón, y en algún momento llegó a pensar, como a muchos de nosotros lo hemos hecho, que sin Dios no necesito de Dios. En este momento creo que yo tengo control y creo que en este momento yo puedo salir adelante. Nuestro corazón se llena de arrojo, hermanos, se llena de vanagloria, y entonces dice que aquí, al contrario de que Dios le agrade, Dios lo que hace es turbar no solamente nuestras emociones, sino nuestra paz, debido a que fuera de depender de Él y le glorifiquemos, vamos a depender de nosotros mismos, y los glorificados seamos nosotros mismos. Dios, siendo Dios, hermanos, y el único ser que debe ser glorificado y exaltado, no le gusta que nadie tome su lugar. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros somos arrogantes, soberbios, independientes y no dependientes de Él, y creemos que nosotros tenemos en las manos y con nuestra sabiduría la salida y la respuesta de todo, la realidad es que no. Y ahí Dios va a enfrentar nuestro corazón y nuestra vida, hermanos, para demostrarnos que no, que siempre y al final de cuentas todos dependemos de Él. Así que, hermanos, la corrección al corazón presuntuoso es también un favor de Dios. Es decir, David está viendo que Dios, al corregir su corazón, al ver que estaba su corazón llenándose de arrogancia, hermanos, y soberbia, Dios, hermanos, dice que escondió su rostro de David, y David fue turbado a causa del ensoberbecimiento de su corazón, hermanos. Entonces, no seamos, hay cosas que debemos nosotros imitar de David: el amor, la obediencia, el deseo de alabar a Dios. Pero cosas como estas, como la arrogancia y aquellas cosas que no le agradan a Dios, son las que no debemos nosotros imitar de David. Así que, hermanos, así como Dios quiere que dentro del sufrimiento nosotros estemos llenos de gozo y le glorifiquemos, y que Él en su bendita gracia va a hacer que el sufrimiento dure lo necesario para que nosotros estemos edificados, hermanos, también tenemos que observar que la corrección al corazón presuntuoso o arrogante es también parte del favor de Dios. Dios, de verdad, hermanos, nos hace un favor al corregirnos porque nos ama. A eso, por ejemplo, ¿cuántos hemos leído Hebreos 12? Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Allí en Hebreos 12 dice el texto. Van a ser de los versículos 5 al 6. Hebreos 12, 5 al 6 dice:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Señor, para lo que es provechoso para que participemos de su santidad. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que, hermanos, el Señor al que ama castiga, y cuando ve que en nosotros, dentro de la prueba, el corazón, fuera de que el corazón busque agradarle y adorarle, se vuelve soberbio y arrogante, hermanos, Dios corrige, castiga, disciplina, para que nosotros aprendamos a adorarle y, por supuesto, a depender de Él, ¿no? También, hermanos, un punto que podemos observar en este salmo, que es rico en enseñanza, es que Dios restaura el corazón abatido, pero arrepentido. Eso es un punto importante, sí. Dios va a restaurar el corazón abatido, pero ese corazón que está arrepentido de su pecado. Fíjense, ahí mismo en Salmo 30, versículos 8 al 10, dice, a ti, oh Jehová, clamé y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Entonces, hermanos, Dios va a ayudar, va a levantar, va a fortalecer, va a restaurar al corazón abatido, pero que sí se encuentre arrepentido a causa de su pecado. ¿Ok? Entonces, sí, Dios está dispuesto en todo momento a fortalecernos, a restaurarnos, hermanos. Dios está dispuesto a llenarnos de aliento. Dios está dispuesto a tendernos la mano siempre y cuando, hermanos, nosotros pisoteemos nuestro orgullo, nosotros pisoteemos nuestra soberbia y estamos dispuestos a reconocer al Señor en todos nuestros caminos, aún dentro del sufrimiento, el padecimiento o la turbación. Fíjense, dice el Salmo 32, versículos 1 al 5, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Así que, hermanos, por supuesto, así como David, nosotros, hermanos, aún dentro de la turbación, dentro del sufrimiento, hermanos, nosotros tenemos que aprender a humillar nuestro corazón, porque Dios eso es lo que desea dentro del sufrimiento, dentro de la prueba, hermanos. Él desea que nuestro corazón se humille para que nosotros le adoremos y dependamos más de Él y no de nosotros mismos. Así que, hermanos, sí, Dios en todo momento por su benignidad está dispuesto a restaurar el corazón que está abatido, pero arrepentido. ¿Ok? Así que dentro del sufrimiento y la turbación, hermanos, Dios busca que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y regresemos a Él y por supuesto caminemos como a Él le agrada. Y hay bendición detrás de esto, ¿no, hermanos? Entonces es importante saber o darnos cuenta de todo lo que el Señor tiene para con nosotros cuando estamos dispuestos a alabar y a glorificar su nombre, ¿no? De ahí que, hermanos, entonces Dios convierte el sufrimiento en gozo, de tal manera que la respuesta natural o la respuesta que se espera de los verdaderos creyentes es glorificar a Dios aún dentro del sufrimiento. Después, saber, hermanos, que Dios sí va a permitir que pasemos por un tiempo de prueba, turbación, pero Él va a permitir que ese tiempo no sea tan largo, ¿verdad?, como para que nos perdamos, o tan corto como para que no podamos aprender y depender de Él. Va a ser el tiempo justo para que nosotros seamos perfeccionados en la fe, y eso lo tenemos garantizado por la fidelidad de nuestro Dios. Por supuesto, hermanos, cuando dentro de la prueba y la turbación nuestro corazón se está endureciendo y se está volviendo soberbio, pues Dios nos disciplina como padre a hijos. Porque, hermanos, porque Dios en su amor aún nos está haciendo un favor al corregirnos sabiendo que nos podemos desviar. Y por supuesto, hermanos, el corazón que está batido va a ser escuchado, atendido y favorecido por Dios,
pero siempre y cuando haya arrepentimiento en su corazón. Ok, hermanos, de ahí que por eso en el Salmo, el salmista o David terminan de esta manera, versículos 11 y 12, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Una de las últimas veces que pude hablar con nuestra hermana Margarita, amados hermanos, mi hermana Margarita Jiménez, era porque nuestro hermano David tenía que cruzar por un tiempo donde tenían que cambiar, hermanos, no sé si el sistema o algo que estaba pasando ahí para la hemodiálisis, pero además tenía unas semanas que mi amada hermana Margarita se había caído, había sufrido una caída muy fuerte y estaba sufriendo mucho, no solamente por su salud, sino estaba sufriendo por su hijo. Y, y después que ya dieron la respuesta a los médicos de cómo podían sacar adelante al hermano David y que David le dio la noticia a mi hermana Margarita, esa fue una primera buena noticia. Y después de que después de la caída Dios fortaleció a nuestra hermana Margarita, nuestra hermana podría decir, gloria al Señor porque confié en Él, Jehová respondió y ahora tengo gozo en mi corazón detrás de la prueba y la turbación. Por supuesto, hermanos, nosotros pudimos escuchar de nuestra hermana Margarita que Dios había cambiado su lamento en gozo, su lamento en alegría, y ella daba testimonio fiel de todo esto. Y tú y yo, hermanos, de nuevo, ¿cómo respondemos a estos tiempos de prueba y en estos tiempos de sufrimiento y turbación? Por supuesto, hermanos, ya que Dios ha actuado a nuestro favor, hemos recibido su favor una vez más, inmerecidamente, hermanos, Dios merece toda nuestra adoración por los favores que hemos recibido de parte de Él. ¿Sí? Dios merece toda nuestra adoración todos los momentos y por todas aquellas ocasiones en que Dios, hermanos, ha tendido su mano hacia nosotros y que volteamos atrás y después del tiempo y la turbación, Dios nos perfeccionó, hermanos, Dios nos afianzó, hermanos, Dios nos edificó, trabajó en nuestro carácter y por supuesto, hermanos, Dios nos fortaleció y eso es para su gloria. Así que, hermanos, ¿cómo respondemos ustedes y yo cuando pasamos por tiempos de prueba, turbación y sufrimiento? Espero que nosotros sigamos el ejemplo del rey David, que después de pasar por el sufrimiento o durante el sufrimiento, él clamó a Dios, recibió el favor del Señor y Dios cambió su lamento en baile. ¿No? Y que nosotros al observar el testimonio de David sigamos su ejemplo y que el sufrimiento el Señor lo cambie en nosotros por gozo, así como en su momento y muchas veces a lo largo de la vida de nuestra hermana Margarita, Dios cambió el lamento de nuestra hermana Margarita en gozo y gloria para su nombre. Terminamos con una oración, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos muestras, por el amor que nos tienes y porque en testimonios como el Salmo 30, Señor, en el rey David y testimonios también recientes como nuestra hermana Margarita, tú nos fortaleces y nos muestras que tú eres fiel y verdadero y que dentro de la prueba tienes un gran propósito. Primero, Señor, que tu nombre sea glorificado. Segundo, que aprendamos a depender de ti y que te clamemos. Y tercero, bendito Dios, por supuesto, que nuestro sufrimiento se convierta en gozo y paz para aquellos en los que en ti confiamos y en ti esperamos. Gracias por tu fidelidad, Señor. Y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que este tiempo de devocional haya sido de edificación para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en las actividades del fin de semana. Recuerden el sábado el desayuno de mujeres. Les esperamos, traigan invitadas. Y el domingo todos juntos alabar y adorar a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias.